Bienvenidos de vuelta al camino de 20 años de maga, pre y post subirse al avión. Siento que, por una razón en particular, que está al final del capítulo, así que sí la tenés al fin. Así que si escuchas hasta entonces, esto va a tener sentido. Esta historia, mi historia contada por mí, no es la historia de toda mi vida, es la historia de lo que pasaba en relación a subirme al avión. Mi deseo de irme es solamente uno de los mundos adentro de mi universo. Hay muchos otros mundos. Y esta historia solamente va a tocar el mundo de subirme al avión. Por muchas razones. Principalmente porque este es el sentido y la historia que estoy contando. Y segundo, porque estoy contando mi historia, no la historia de otras personas. Así que sin más preámbulos, bienvenidos al acto 2, parte 2. La nueva presentación de Maga. Nuestros sueños nunca nos abandonan. Escribir un libro, tener una casa junto al mar, cambiar al mundo. Tardé 20 años en lograr mi gran sueño de vivir en Europa. Y la parte más difícil no fue mudarme, o los papeles, o las despedidas. Lo más difícil fue aceptar que era posible y animarme a perseguirlo. Bienvenidos a Subite al Avión. Hace 6 años empecé a escuchar podcasts y me dieron la chance de sumar más voces, ideas y recursos a la conversación que tenía conmigo en mi mente. El impacto que tuvieron las frases, conceptos y enseñanzas que fui aprendiendo cambiaron de forma radical mi narrativa interna. Y hoy vengo a compartirlos porque quiero que también suceda para vos. Ya sea con los mini episodios donde te comparto la frase del día, o con los más largos donde abro las puertas a mi historia y a las personas que me inspiran. Espero que encuentres lo que resuena con vos. Tomes lo que te sirva, cuestiones lo que te choca y descartes con seguridad lo que no se alinea con vos. Quiero que te animes al goce de vivir auténticamente libre. Si esto es algo que dispara tu curiosidad, sentate conmigo y charlemos. No soy ninguna experta o gurú o coach que te dirá lo que tenés que hacer. Soy Maga, tu amiga, y este es nuestro lugar seguro donde no nos juzgamos y abrimos la mente, el corazón y las posibilidades. 2016. Cuando te afinás bien a vos mismo, podés improvisar en la escala que querés, y el resto del mundo se convierte en tu propia orquesta. Empezaba el año, como ya de costumbre, en las playas de las grutas. Ese año iba a entrar a mi tercer año universitario, el tercer año de 4 años de cursada. Finalmente ya cruzaba la mitad del camino. Los sueños se hacían más evidentes. Con todo lo que había aprendido de mí misma en el año anterior, en los pocos últimos meses del año anterior, estaba lista para seguir indagando en la odisea de conocerme mejor. Tenía evidencia, tenía personas que me acompañaban en los delirios, y tenía arte a todo a mi alrededor. Mi corazón cantaba, me animaba a pararme firme en mi propio ser, y eso se reflejaba. Atender mesas y hablar con desconocidos me traerían un sinfín de sincronicidades. Desde un cliente que me contaba que él tenía un restaurante en Italia y no era ciudadano, entonces estaba 3 meses en Argentina y 3 meses en Italia, y tenía a su socio que estaba allá fijo todo el tiempo. Y él se las ingeniaba para poder vivir lo mejor de 2 mundos. Hasta otro cliente que me preguntó si hacía algún tipo de oratoria porque le gustaba el sonido de mi voz, y me dijo, tenés que estudiar radio o tener un programa de radio, te reveo, tenés una muy linda voz. Yo no puedo ser jueza de esa afirmación, pero me gustaría poder reencontrarlo y decirle, ¿sabes qué? Tengo mi propio podcast y le hablo a la gente que decide tenerme de compañía en sus auriculares. Una mesa con 3 hombres me miraba a trabajar. Sentía algo, no estaba segura de qué, pero sabía que esa gente tenía acceso a puentes que sería interesante transitar. Los atendí con carisma y les di sugerencias, y ellos quedaron muy satisfechos con su cena y siguieron su camino. Terminé mi turno, crucé el departamento, me cambié y salí a encontrarme con mis amigos que trabajaban en La Bianca. Charlas, risas, bailes, y veo que esas mismas 3 personas estaban en el bar. Curioso. Un par de canciones después, hablaban con las mismas personas que yo. Sin querer queriendo, terminamos hablando todos juntos. Y sale a colación que soy la moza de Bonamassa. Se giran los 3 y dicen, ¿sos vos? Justo hablábamos de lo bien que nos atendiste y la buena vibra que tenés. Y uno de mis amigos aporta, ¿y no la escuchaste cantar? Resulta que esos 3 señores trabajaban en Buenos Aires. Había un productor, un cazatalentos y no recuerdo bien qué hacía el tercero, pero todos trabajaban en el mundo del entretenimiento.
riéndome y disfrutando de lo bizarro de la situación, me ofrecen cantar una noche en el bar. Ese mismo bar al que iba a encontrar a mis amigos. 4 personas conspiraron para que yo pudiera tener mi noche de cantar en vivo en un escenario. 2 desconocidos y 2 conocidos solo de vista y nombre. No tuve que hacer nada. Solo fui yo. Solo dije que sí a la oferta descabellada. Y se encargaron de hacerlo realidad. No fue una oportunidad de subirme a un escenario gigante. No tenía con qué. Pero sigue siendo una de las cosas más extrañas y hermosas que me pasaron. Y no era la primera vez que una loca sincronicidad se me abría ese verano. La mismísima noche de Año Nuevo en el restaurante teníamos menú fijo y trabajábamos solamente con reservas. El día estaba bastante feo, así que trabajamos solamente las mesas de adentro. El viento patagónico estaba haciéndose sentir. 2 chicos se acercan a la puerta y me preguntan si quedaba lugar. Y estamos llenos y trabajamos esta noche solo con reservas. Dale, por favor, dame un plato de fideos, nos sentamos afuera acá con una reposera, haceme la gauchada. Entre risas les dije que me encantaría, pero no había ni siquiera pasta ese día en el menú. Y que aparte nuestra pasta era toda casera. Les decía que ojalá encontraran alguna mesa en algún lado. Y como era el hábito de quienes trabajamos en lo gastronómico, terminé mi turno, me cambié y fui esta vez al parador en la playa de la Quinta. De la misma manera, entretenida charlando y bailando con los promotores y ahora grandes amigos que nos reencontrábamos año tras año para aprovechar el trabajo de verano, escucho de lejos un grito. ¡La moza! Se acercan estos 2 personajes y le dicen a mis amigos, la peor moza del mundo, no nos dio una mesa, no quería ni darnos un plato de fideos. Las risas van, risas vienen, nos ponemos a charlar. Me preguntan qué hago en las grutas. Soy de Bariloche. Hago temporada en las grutas todos los veranos en el restaurante de mi papá, pero vivo full time en Capital. Posta, yo tengo un bar en Buenos Aires. Lo felicito y le digo que seguro no lo conozco porque con mi mejor amiga siempre vamos para la zona de Cañitas y tenemos nuestro bar favorito. Me dice, mi bar está en Cañitas. Y me pidió que le describiera cómo era el bar al que íbamos, quizás lo conocía. Le empiezo a describir la taberna. Es un bar tipo holandés, tienen cerveza de todo el mundo, tiene un aire medio Europa del Este y nos encanta el carácter crudo oscuro que tiene. Y lo poco mainstream que es. Entre risas me dice, el que tiene una estatua afuera de un tipo sosteniendo una linterna. Sí, ese, ¿lo conoces? Y me dice, para, te voy a mostrar una foto de mi bar. Busca en su celular, ¿y qué veo en la pantalla? La mismísima puerta de Van Koning, con el hombre en piloto de lluvia sosteniendo la lámpara. Me está jodiendo. Me dijo que le gustó tanto como hablé de su bar que la próxima vez que vaya, por favor, le escriba si podía invitarme a algo. Intercambiamos números y empecé a mandarle a mi mejor amiga. No sabes a quién acabo de conocer. Aprendí una lección que solía creer era solo real en Bariloche porque pueblo chico, infierno grande. Mas no. El mundo es un lugar muy chico, no solamente Bariloche. ¿Qué hacía una chica nacida y crecida en Bariloche, que estudiaba licenciatura en letras en Capital Federal, trabajando en el restaurante de su papá que no estaba en Bariloche, que estaba en las grutas, cantando en uno de los bares donde trabajaban sus ahora amigos, que habían conocido haciendo temporada año tras año, en el bar de una familia que originalmente eran de Bariloche y se mudaron a las grutas? ¿Y qué hacían personas de Buenos Aires en ese pequeño balneario que nadie entiende qué tiene porque no tiene nada, pero tiene magia? Y todos coincidimos en eso. Porque el que va una vez a las grutas vuelve al menos una vez más. Y esa chica que era ya impensable de cómo había terminado ahí, conocía a esas personas que tampoco tenía sentido que estén ahí. Y esas personas tocaban directamente los mundos de Capital que ella vivía y recorría y charlaba de ellos y disfrutaba con sus personas más cercanas. Imanes. Somos imanes polarizados con una carga energética. Resonancia, total y completa. Porque vibramos en algo que llama la atención de las personas que tienen esa misma frecuencia en su esencia. Me levantaba en la mañana y me iba al gimnasio con mi mamá. Disfrutaba de la playa y mis libros favoritos. Trabajaba todas las noches y me dejaba sorprender con las sincronicidades que seguía presentándome la vida, una tras otra. Y así pasó el verano. Volver a Buenos Aires ese año fue emocionante. Volvía del verano con toda una nueva vida entre mis manos. Seguía practicando piano. Empezaría con clases de canto. Poco a poco me dejaba mostrarle al mundo mi voz, el sonido de las teclas bajo mis manos, el rugir de las cuerdas que acompañaban mi canto. Empezaba la orientación en medios de comunicación en la carrera y tendría periodismo, y radio, y oratoria, y lenguaje televisivo. Tercer año en la universidad fue el mejor año de la carrera, sin lugar a dudas.
materias como estética, la que envuelve a todas las filosofías, marcó para siempre mi modo de concebir a los pensadores. Literatura inglesa, donde descubrí a James Joyce, y las inminentes ganas de conocer Irlanda palpitaron en mi corazón, que no sabía cómo sucedería, mas sabía que llegaría de ese lado del mundo también. Un mail de la universidad nos informaba de una búsqueda de editores y escritores para un diario digital de una ONG ambientalista, Eco House. Me anoté para la pasantía y desde el primer día que pisé el recinto, supe que Maxi llegaría muy lejos. Y lo sabía, quería hacer un curso de cine. La carrera era larga, cara, y yo solo quería aprender mejor a dominar una cámara, a contar historias con fotogramas, a comprender el lenguaje del cine. Facebook me presentó a la academia Escribir y Hacer Cine. Durante 3 meses tuve una mirada diferente de lo que significa la disciplina que es la unión de todas las artes. Me faltaba solo una cosa: entrenar. Estaba jugando al handball con Artigas los fines de semana en una liga no federada, pero durante la semana no hacía mucho movimiento. Había conocido a Fiero un par de años atrás en las grutas y lo veía todos los años. En el verano me había ofrecido alguna vez ir a entrenar juntos. Él era entrenador. Y habíamos ido un día, y me dijo que si quería, él me mandaba rutinas cuando volviera a Buenos Aires. Tomé el celular y decidida le mandé: «Hola, Jero, ¿la oferta sigue en pie?». Haciéndole caso a mi curiosidad, invirtiendo mi tiempo, energía y dinero en actividades que me apasionaban, compartiendo mi tiempo libre con personas maravillosas, me di cuenta de algo. Empezaba a gustarme a mí misma. El crítico interno seguía ahí, fuerte, pero ahora lo usaba de gasolina para alimentar mis motores. Ya no era un tirano dominando a su esclavo. Entendía que mi fuerza no se le comparaba, pero como David, con solo una piedra y mi contextura pequeña en su paragón, podría derribar algún día al gigante Goliat. Era también el primer año que vivía sola. Mi hermana se mudaba con mi cuñado y yo tendría el departamento para mí por unos meses, y después me iba a tocar encontrar un lugar nuevo. Se terminaba el contrato y tampoco tenía mucho sentido seguir en ese departamento. Era demasiado grande para mí y, siendo sincera, no se sentía para nada lindo estar ahí. Agosto llegaba y la mudanza se acercaba. Estaba muy emocionada. Una vez más, la vida proveía para mí. Mi tía, que vive en Estados Unidos, tenía una amiga de su secundario que seguía en San Vicente, el pueblo que vio crecer a mis 2 generaciones anteriores. Tenía un departamento en Capital, que en teoría usaba su hijo para sus estudios, pero él iba ahora a volverse a Zambi, por lo que lo tenía disponible. Cuando llegué a la esquina de Las Heras y Austria, mi corazón dio un vuelco. Era un edificio de ladrillo, alto, justo enfrente de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, a 20 metros de una catedral hermosa, y con un Starbucks justo cruzando en diagonal a la calle. Sonreí y fantaseé al verlo. Era una zona preciosa. No había manera de que yo pudiera vivir ahí. ¿No? Detrás de las puertas de vidrio tenía un portero siempre detrás del escritorio. Genial, hay seguridad. El amable señor nos contaba que el departamento era contrafrente, así que el ruido de la concurrida avenida se perdía bastante. Pero por otro lado tenía detrás un colegio, lo cual podía ser molesto para algunos. El departamento tenía una cocina pequeña, no tenía heladera y el baño era un poco viejo y sin ventana. Mientras subíamos en el ascensor, comentó al pasar: «Ah, y hay una terraza». Abrimos la puerta. Un muy estrecho pasillo nos mostró la pared corrediza que cubría la cocina y el lavaplatos. Era corta y chica. Estaba bastante oscuro, la luz amarilla del living no era muy prometedora. Pero ese rectángulo con tablas de madera me estaba diciendo algo. Mientras avanzaba y se abría ante mí el monoambiente y las paredes blancas, el portero se acercaba a las cortinas. Sentía una vibración en mis venas, y cuando corrió las cortinas, abrió la persiana, la luz abrió su paso, y todo se aclaró. Mi corazón dijo sí. Un ventanal ocupaba toda la pared, de punta a punta, y entraba toda la luz natural. Mitad de mi vista era el edificio paralelo al nuestro, y la otra mitad estaba abierta toda la cuadra de edificios a mi alrededor gracias a que el patio del primario del colegio, que estaba a mis pies, no permitía que nada alto se construyera allí. Y estaba convencida, pero al llegar a la terraza no había forma de que entrara ningún otro tipo de duda. Necesitaba vivir ahí. Era una terraza toda de ladrillo con vista a la biblioteca y al hospital de la cuadra siguiente. Como tenemos cerca un hospital, es casi imposible que te quedes alguna vez sin luz, agregó el portero. No sabía cómo expresar todo lo que estaba sintiendo, pero ese era mi lugar. Iba a poder leer en la terraza, estudiar, invitar a mis amigos, sentarme y disfrutar la vista. Podía ir a la biblioteca a estudiar, a leer.
Tenía el subte cerca y Avenida Libertador y Santa Fe y todo estaba a mi alcance. Era un pequeño refugio fuera de todo. Entre mis actividades, mi independencia y los múltiples transportes públicos que me tomaba a las diferentes puntas de Buenos Aires semana a semana, me acostumbré mucho a estar sola. Y sin querer, empecé a hacer de ir a tomar un café sola un hábito valioso en mi rutina. Me tomaba el colectivo media hora antes de lo necesario para llegar al curso de cine. Y me sentaba a tomar un café y apreciar mi vida. Un momento para mí. Estaba conmigo y me disfrutaba. Cuando tenía alguna clase cancelada en la universidad, me iba a mi entonces café favorito del otro lado del puerto. La cabeza me corría, mi hambre de conocimiento y exploración seguía, pero me disfrutaba mientras sentía accionar para con ello. El año terminaba con más sincronicidades y una fiesta arriba de un barco con mi mejor amiga nos mostraría de nuevo que la vida esconde cosas maravillosas a plena vista. Solo hay que presentarse. Había comprado un lente Nikon que con Bluetooth se conectaba al celular. La fantasía de mi propio canal de YouTube latía fuerte y constante en mi cerebro. Documentar mi vida, como sea que pudiera, era prioritario. Mi Instagram había ya dejado de mostrar la típica selfie, y todo el año compartí más de mi ojo y mi fotografía, de mis pequeños escritos del alma. Por otro lado, el intercambio universitario fue borrado de mi mente. La posibilidad de una beca bastante perdida, pero no del todo soltada, se me escapaba poco a poco, al haber terminado en el 2015 con 2 exámenes reprobados. En febrero había intentado rendir de nuevo uno de los desaprobados, y volví a desaprobar. Y el miedo empezó a surgir. Si desaprobaba de vuelta, tendría que recursar. Pierdo toda la carrera con este plan, y tengo que pasarme al plan nuevo. Entendí, 1, que mi promedio iba a estar muy afectado. 2, que estudiar en las grutas no me servía. 3, necesitaba sí o sí aprobar. Estar trabajando todo el verano me estaba empezando a atrasar mucho, porque las materias que tenía que rendir eran muy, muy largas. Tomé una decisión. No iba a ir a trabajar ese año. Necesitaba avanzar con los finales porque si no, iba a terminar la cursada y me iba a quedar con todos los exámenes pateados y no. Más de uno tenía correlativas y si no los rendía no iba a poder siquiera empezar a rendir los otros. No. El objetivo seguía siendo terminar lo más rápido posible la carrera. Así fue como por primera vez en 7 años pasaría un verano lejos de las grotas. Lejos de mi familia, lejos de todo lo conocido. Estaría sola, yo, con mis estudios y la enorme ciudad de la furia. Entre el silencioso cemento, el correr de las hojas de libros en la biblioteca, el tecleo de mis manos pasando página tras página, y el café que me acompañaba, encontré mi esencia en Buenos Aires. Una Buenos Aires callada, cuando todo el resto estaba refugiado en el mar o en la pileta más cercana. Esa era mi Buenos Aires. Pasé las fiestas con mi familia en San Vicente como cuando era chica, y entendí con ojos de grande el valor que tiene el reunirse con quienes más queremos. Honrada de pensar en las personas con las que contaba mi vida hoy día, levanté mi copa y con orgullo brindé por mis personitas del alma, que cada una con su familia festejaba también ese día el fin de un año glorioso. 2017. Era el último año de cursada. Muchas cosas habían cambiado. Le decía por fin adiós al sueño de una beca que me cruzara el océano, porque incluso con todo un verano de estudiar para principalmente un solo examen, lo había reprobado. Fue una de esas situaciones que a nadie le pasa ni a mí me pasó. Años y generaciones de letras me habían dicho que ese tema sabe que es difícil y no se lo toma a nadie, sobre todo cuando hay poca gente rindiendo. Y fue el único tema que tuve incompleto. Éramos 2 personas en el examen. Yo rendí primera y me tomaron ese tema. Venía bien, hasta que una de las preguntas sobre lo que era el final de la historia la confundí con otra cosa. Y así como así, tiré a la basura todo un verano de estudiar para esta materia. Y dije, ¿sabes qué? A la mierda todo. Lo académico no me va a subir al avión. Esta chance está perdida. Que sea el talento. Decidí invertir mi tiempo, dinero y energía en empezar a mostrarme. Canalizar al león de mi apellido y abriría una puerta, como sea, a que alguien me dé una chance de brillar, de saltar, de irme. Algo había de cierto en esa decisión. Algo había que estaba resonando conmigo. Algo había que se me abrían puertas. Tanteaba ese mundo, mas no era el mío. Empezaba a entender que había más de una forma de hacer plata, y el mundo artístico y los castings y la publicidad, tanto desde atrás como delante de la cámara, podría dar infusiones de dinero. Un buen trabajo de publicidad te podría alcanzar para incluso 2 meses de vivir en Buenos Aires. Y quería mejorar mi presencia frente a la cámara,
Quería aprender cómo se movía el mundo del entretenimiento desde adentro. Me anoté en un curso de modelaje, sin ninguna intención de hacer una carrera como modelo. Seguí tomando clases de canto. Me anoté en clases de piano. Me animé a ponerme enfrente de la lente de otros y que me retraten. Quería aprender más y quería estar cerca del mundo de las estrellas. Me acerqué tanto que terminé más de una vez en las oficinas de Disney Latinoamérica. No por mérito propio, por invitación. Lo cual es, según mis ojos, incluso más loco, incluso más improbable, incluso más genial de pensar, porque una persona me abrió las puertas a su vida, a su mundo, más allá de que yo no pertenecía. Mi vida era, una vez más, un sinfín de momentos que sucedieron de un modo que en el común de lo considerado esperable, lineal y ordinario, ni siquiera se considera como opción. Era un concepto que tenía ya como consciente, que mi camino, mi trabajo por avanzar paso a paso, no era el camino usual que se recorre para lograr los objetivos que me planteaba. Y eso para mí era la norma. Para el resto, era toda una anomalía. A mitad de año el reloj interno empezó a correr. ¿Qué vas a hacer cuando te recibas? ¿Qué se va a dar? Queda medio año de cursada y estaba siendo un año bastante decepcionante en lo académico. Tercero había sido demasiado genial. Cuarto era, incluso sin la comparación, tedioso, aburrido y el letargo de la recta final se hacía notar. Mas había algo que celebrar. Iba, por primera vez, a hacer un viaje con una amiga. Y no cualquier amiga, mi persona favorita en el mundo. A principio de año me había hecho una promesa. Quería viajar más. Quería conocer lugares nuevos. En 2015 me había ido a Estados Unidos y en 2016 solamente había estado en Bariloche, en Buenos Aires y en las Grutas. Quería ahora un lugar nuevo. Tenía la fantasía de que cuando cumpliera 21 años haríamos un gran viaje con mi familia. Siempre fui fan de los números y de las sincronicidades de los números. Ese año yo cumplía 21, mi mamá y mi papá tendrían 50 y mi hermana 25. Eran todos números muy significativos y en mi opinión sería la oportunidad perfecta para hacer un viaje en familia. Ellos querían hacer un viaje, pero al Caribe. Recordé cuando a mis 16 fuimos a Centroamérica y, honestamente, toda esa plata y tiempo para estar de vuelta en una playa, no. En ese entonces podían decirme qué hacer. Con timidez pero con seguridad en mi voz, les dije, ¿puedo no ir e irme en su lugar con Mariana a los Emiratos? El silencio paró la llamada por un par de segundos. Mi corazón dio un vuelco cuando mis papás dijeron la palabra mágica. Sí. Corrí a la casa de Mariana a contarle que su invitación a irme a Medio Oriente tenía la aprobación de mis papás y que lo consideraban una oportunidad muy linda que podía aprovechar. Empezamos a armar el viaje y mi vida se llenó de emoción al notar que, a principio de ese año, me propuse viajar y que mi pasaporte sumara sellitos cada año sin falta. Y este viaje me iba a dejar sellado no 1, sino 3 países nuevos. Volví de ese viaje siendo otra persona. Europa cantaba en mis venas y me recibía con aplausos al pisar su suelo. No era secreto. Pertenecía a esas tierras ancestrales. Las baldosas de historia bajo mis pies contrarrestaban el incandescente fuego del sol de verano en agosto en las desiertas calles de Madrid. Y todo en mi cuerpo solamente decía una palabra. Sí. Con Mariana soñábamos terminar la carrera e irnos juntos a probar suerte a Los Ángeles. Para ello tenía cosas que solucionar. Principalmente, terminar la carrera. Sobre todo, rendir los exámenes finales. La tesis se podía hacer desde donde sea. Después se volvía a rendir, no pasaba nada. Nuevamente decidí no ir a trabajar a las grutas. Quería para la mitad del año siguiente haber terminado de rendir todo. Mas este año no terminaba de sorprenderme. Era diciembre y la oportunidad de conocer Brasil en febrero del año siguiente se presentaba. Un vuelo muy barato terminaba de confirmar que esa era mi chance. Brasil no era uno de los destinos que tenía en mi lista de deseos, pero sabía que justamente por eso era ahora o nunca. En cualquier otra circunstancia elegiría otro destino. Era este el momento. Era este el viaje. Y compré el pasaje. 2018. Desaprobar una de las materias cruciales, largas y tediosas de la carrera teñirían de fracaso todo mi cronograma. Todo se me iba a atrasar, solo por ese examen que consideraba tener ya aprobado para el resto del año. Era uno de esos que sí o sí tenéis que preparar por más de un mes. Volví de 10 días en Brasil entendiendo lo maravilloso del turismo de aventura, y lo magnífico que es viajar cuando se hacen cosas increíbles con gente genial. Y me vi en Buenos Aires, sin tener que ir a cursar, con un solo propósito: rendir exámenes. Las fechas de mayo y las de mitad de año estaban frente de mí, pero mi cabeza tenía otros planes.
Entré de lleno en el agujero de conejo de sobrepensar y perderme adentro mío. Si no terminaba de rendir a mitad de año, si no presentaba el plan de tesis, si no llegaba a hacer las cosas en el tiempo que me había planteado, todo se atrasaría. Si no terminaba, estaba bloqueada en Buenos Aires. Miraba nuevamente el techo en una cama que sostenía todos mis pesares. Más tiempo atada sin posibilidad de irme. El rugido de la ciudad se reía de mi pavor. No había cosa que quisiera más que alejarme de ese lugar. Ya había cumplido su ciclo. ¿Por qué la injusticia de tener que estar ahí presente solo para presentarme en una mesa de examen cuando me dicen que tengo que hacerlo? Todos mis compañeros estaban en sus casas estudiando. Yo estaba lejos, gastando solo por el hecho de que tengo que estar en esta ciudad para rendir. Y la tortura de cómo sigo sin tener el control de mi vida me consumió como el fuego a la pólvora. Veloz, intenso, en continuo avance del hambre de seguir extinguiendo a su paso el filo que marca el camino hasta el barril de explosivos. Mi memoria, uno de mis más alabados activos, me falló. Mi mente dijo, no más. Sentada frente a la computadora intentaba por 10ª vez leer la misma frase, el mismo documento. Día tras día intentaba con todas mis fuerzas avanzar con mis estudios para poder llegar a mi ahora irreal y tortuoso esquema de finales. Técnicamente, leía. Podía leer en silencio, concentrada por horas enteras, mas mi cerebro no retenía ni un solo concepto. Estaba en blanco. No podía hacerle entrar más información. Sentía mi mente que me decía capacidad completa. En medio del desespero me dio un día, 2, una semana de descanso para poder relajar y ver si recuperaba mi habilidad de aprender. En un mes, no sucedió. Estaba con todas las fibras de mi cuerpo intentando escapar de una vez de Buenos Aires, de Argentina, terminar con todo e irme. La ansiedad potenciaba veloz el cortisol en mis venas. Mi ser fijo, duro en materia, se hacía más y más pesado. Y por supuesto, terminé lesionándome un tobillo. Sin poder moverme, postrada en reposo en la cama, mi cuerpo me mostraba que no había dónde escapar, porque yo me llevo a donde sea que voy. Ahora no podía ir a ningún lado más que al lugar en donde estaba, y me tocaba lidiar con ello. No más ejercicio para bajar la ansiedad, no más acrobacia para que la rabia impulse mis saltos, no más caminar a lo de mi mejor amiga para escapar de mi mundo de tinieblas. Solo yo, conmigo, en mis 4 paredes, una vez más. No rendí exámenes en las fechas de mayo. La rabia, la ansiedad, la fiebre satánica sin espacios de desgaste físico en los que liberarse empezaba a consumir mi cuerpo por dentro y mis labios por fuera. El veneno y la superioridad que alimentan al ego en un intento desesperado de defenderse de todo lo que se sale de su control reconocieron aquella del 2015, y el antídoto en el arte llegó para purgar el tóxico que motorizaba todos mis escapes. Había decidido que ese año invertiría en una cámara. Quería empezar mi propio canal de YouTube, de una vez por todas. Y quería empezar otro paralelo dedicado a covers y música. Incontables horas de contenido en YouTube me abrieron el mundo a través de mis ahora filmmakers preferidos. Personas de todo el mundo que se cruzaban, conocían y enseñaban a través de sus experiencias y conocimientos. Todo a través de una cámara. Los términos de fotografía sonaban a chino para mí, pero sabía que si seguía observando, consumiendo y escuchando el vocabulario, podría eventualmente hablar el mismo lenguaje. En medio de aprender y motivarme encontré mi norte. Pude rendir así algunos exámenes finales en las fechas de julio. Examen por examen, se movían a la carpeta de rendidos y se sellaban para siempre en mi disco externo. En medio de prepararme para los que faltaban, conseguí el trabajo que me permitiría por fin ganar la plata necesaria para hacer la inversión en la cámara. Eran pocas horas a la semana, lo cual era perfecto. Me servía para poder usar el resto del tiempo en el estudio y seguir preparando los finales. En agosto se terminaba mi contrato en el departamento. No tenía intenciones de renovarlo. ¿Para qué? Me voy en diciembre a trabajar a las grutas para ganar más plata y el año que viene ya me voy. Mi mejor amiga se iba un mes de viaje y me dejaría estar en su departamento. Octubre y noviembre viví bajo el techo de una persona que con la generosidad que lo caracteriza me ofreció abrir su casa y recibirme esos 2 meses. En diciembre me iría con mi abuela a San Vicente. Total serían un par de días y después llegaba a las grutas. Así fue como fui nómade por primera vez en la gran ciudad de Buenos Aires. Mas en mis planes no contaba con una cosa. Maga, me gustás. La lluvia caía intermitente en Plaza Armenia un jueves a las 6 de la tarde. Y ahí estaba él, diciendo lo que sabía que quería decir,
y lo que intenté hacerle evitar pronunciar. Hoy río al pensar que en medio de intentar alejarlo por meses y meses, más encontraba razones para acercarme a él, para verlo, para hablarle, para pasar tiempo con él. Acostada mirando el techo del departamento de mi mejor amigo, consideraba qué podía hacer con todo lo que estaba sintiendo. Él no estaba en mis planes. Mi tiempo en Buenos Aires estaba por fin contado. Y pensé en decirle adiós. Mi pecho se dobló de dolor y un grito que nunca llegó a sonido rompió mis labios. Llanto y lágrimas silenciosas abrieron su paso a mi mente a alumbrar esa puerta como potencial camino a tomar. De fondo, una tenue, certera voz susurró: si no haces esto, te vas a arrepentir toda la vida. Así que lo hice. Lo amé. Y me dejé ser amada por él. Me zambullí en el océano de su corazón y floté en una paz como no la había conocido jamás. Fue la relación que me demostró que el amor con el que siempre soñé existe. No fue lógica, no fue sensatez, no fue locura, fue amor. Continuará.